Hola muchachos, muy buenos días, mi nombre es Camila Ramírez. Y mi nombre es José Orlando Bolívar y a continuación vamos a hacer la explicación acerca de los factores de la personalidad, sus determinantes y el cuestionario 16PF. Este video lo hicimos de una manera diferente y también se va a tocar o se va a explicar de una manera con un caso, el caso de José. Determinantes dinámicos de la personalidad. Digamos que son una combinación entre factores biológicos, factores genéticos y ambientales trabajando entre sí. Se dividen en dinámicos y estáticos con el propósito de formar y desarrollar la personalidad a través del tiempo. Ahora bien, empecemos a hablar sobre los determinantes. El primero conocido como la motivación, el segundo como la afectividad y finalizando con los factores cognitivos de la personalidad. Primero, ¿qué es la motivación? Pues es la estimulación que se le da al organismo para iniciar la acción, es decir, la razón por la que decide realizar una conducta. Por ejemplo, si dentro de 2 meses vas a vacaciones a la playa y quieres bajar de peso, empezarás a hacer ejercicio y a comer sano. Tu motivación es bajar de peso y tus acciones son ejercicio y buena alimentación. Segundo, la afectividad es el conjunto de respuestas cognitivas, fisiológicas y conductuales o motoras. Por ejemplo, la afectividad que tiene una persona con sus relaciones interpersonales la van a llevar a tener una perspectiva, conexión y comportamiento con cada una de ellas. Y por último, los factores cognitivos de la personalidad, conocido por la suma de las características y procesos cognitivos, dando como resultado la manera en que las personas perciben, interpretan y procesan la información del entorno. Hablando de la teoría de la personalidad, Raymond Cattell realizó la clasificación de los rasgos de personalidad en 5 grandes dimensiones, siendo este uno de los modelos de personalidad más conocidos de este ámbito. El primero es el factor O, de apertura a la experiencia, en el cual define un individuo que siempre está dispuesto a buscar y a recibir nuevas experiencias personales. El factor C, de responsabilidad, hace referencia a qué tan dedicado es el individuo con sus objetivos personales. El factor E de extraversión es la facilidad que tienen las personas para establecer relaciones interpersonales. El factor A, amabilidad, nivel en que la persona es agradable, abierta y tolerante hacia los demás. Y el factor N, neuroticismo, es la capacidad del individuo para manejar sus emociones en relación del autocontrol de sus impulsos. Él es José. José es un estudiante de psicología de 5º semestre. Actualmente se encuentra cursando la asignatura de pruebas psicológicas. Dentro de esta materia le han enseñado diferentes pruebas y una de esas es el 16PF de Raymond Cattell. Su profesora mencionaba la importancia de los rasgos en la predisposición del comportamiento y la personalidad de un individuo, así que José se vio muy interesado en descubrir sus factores, por lo que decidió hacer la prueba de 16PF con él mismo. Cattell mencionaba que existen diferentes dimensiones opuestas dentro de los rasgos, como por ejemplo la responsabilidad como rasgo característico. Así que una persona aplicada en sus estudios, en su trabajo, es puntual y organizada, versus la irresponsabilidad definida como alguien descuidado, desorganizado con sus deberes, perezoso e impuntual. Cattell divide los rasgos en 4. El primero sería rasgos aptitudinales. Cuentan con la resolución y recursos para la solución de problemas. Por ejemplo, la manera en la que José estudia para aprobar parciales. Rasgos temperamentales. Se refiere a lo que el individuo hace y cómo lo hace. Serían los métodos de estudio. Los rasgos dinámicos se basan en los procesos motivacionales. Ejemplo, la motivación de José impulsada por conseguir una beca. Rasgos enfermizos e inconscientes. Se refiere a las alteraciones y o trastornos de personalidad. Ejemplo, José cree tener rasgos de TOC por su obsesión y perfeccionismo. Raymond Cattell identificó 171 características que describen la personalidad. Posteriormente, redujo este número a 16 factores, creando así el cuestionario. La personalidad a su juicio era algo que podía ser estudiado y organizado. Según este autor, en cada persona existe un conjunto de rasgos de personalidad. En otras palabras, cada persona contiene estos rasgos en cierto grado, pero pueden ser más altos y otros más bajos. Por ejemplo, aunque todas las personas tienen ciertos niveles de abstracción, algunas pueden ser muy imaginativas, mientras que otras pueden ser muy prácticas. Factores de primer orden. Aquí se encuentran los factores de afectividad, esquizotimia, poca afectividad versus la ciclotimia, afectividad elevada. Valora la expresividad emocional, determinando así su capacidad para expresar sus emociones. Factor B de razonamiento, inteligencia alta versus inteligencia baja, relacionado con el aprendizaje, comprensión y la capacidad intelectual. Polo alto B+, significa que la persona capta, analiza y comprende con facilidad su entorno y sus ideas. Polo bajo B-,
define a aquellas personas que comprenden todo de forma literal y presentan dificultades para comprender conceptos. Factor C, estabilidad, fortaleza del yo versus debilidad del yo. Se refiere a la estabilidad de la persona y la medida en que pueda perder fortaleza. Polo alto C+, relacionado con personas maduras, estables y realistas. Polo bajo C-, una tendencia a la frustración, de dejarse llevar por las emociones y poca fortaleza del yo. Factor E, dominancia, evalúa el grado de dominancia o sumisión en las relaciones sociales. Polo alto E+, personas muy dominantes, competitivas y muy seguras de sí mismas. El polo bajo E-, sumisas, pasivas y dóciles. Factor F, impulsividad, referido al nivel de entusiasmo en los contextos sociales. Polo alto F+, personas muy espontáneas, impulsivas, expresivas y alegres. Polo F-, personas más introspectivas. Factor G, atención a las normas. Evalúa la conformidad grupal y acepta los valores morales. Polo alto G+, personas moralistas, responsables, que se comportan de acuerdo a las reglas. Polo bajo G-, no les gusta cumplir normas. Factor H, de atrevimiento. Evalúa la búsqueda de sensaciones que implica reactividad del sistema nervioso. Polo alto H+, funcionan bajo altos niveles de estrés, les gusta correr riesgos y son grandes aventureros. Polo bajo H-, prefieren la seguridad, lo predecible y lo estable. Factor I, sensibilidad, evalúa los valores personales, predominio de sentimientos frente a pensamiento racional. Polo alto I+, prevalecen sus sentimientos y personas muy emotivas. Y polo bajo I- son más racionales e independientes. Factor L, suspicacia, evalúa el grado de confianza, vigilancia hacia los demás. Polo alto, personas muy desconfiadas. Polo bajo, personas muy confiadas. Factor M, imaginación, referido a la capacidad de abstracción. Polo alto, personas con una intensa vida interna, introspectivas, distraídas, poco creativas y poco convencionales. Polo bajo, personas realistas, prácticas, interesadas por lo concreto. Factor N, austacia, relacionado con la capacidad para realizar la realidad en forma abstractiva y utilizarla para su beneficio. Polo alto, personas calculadoras, diplomáticas y muy conscientes socialmente. Polo bajo, personas abiertas, directas, genuinas y sinceras, no se esfuerzan por impresionar a los demás. Factor O, culpabilidad, evalúa la capacidad para ser responsable de los actos propios. Polo alto, con tendencia a culpabilizarse por todo. Polo bajo, personas con una visión muy positiva de sí mismas, seguras y pocos sentimientos de culpa. Factor Q1, rebeldía, referida a la apertura al cambio. Polo alto, personas abiertas, liberales, rechazan lo tradicional. Polo bajo, personas conservadoras, tradicionales. Factor Q2, autosuficiencia, hace referencia al grado de dependencia o independencia personal. Polo alto, capaces de tomar decisiones sin importarles. Polo bajo, prefieren grupos, toman sus decisiones en base a lo que piensan los demás. Factor Q3, autocontrol, se refiere al grado de autocontrol emocional y comportamental. Polo alto, personas que se esfuerzan por mostrar una imagen ideal, mucho control de sus emociones. Y polo bajo, personas que no se esfuerzan por relajarse ni controlar. Factor Q4, tensión, evalúan el nivel de tensión o ansiedad ansiosa de las personas. Polo alto, personas con mucha tensión nerviosa. Y polo bajo, poca tensión nerviosa, tranquilas, relajadas. Al final, José pudo observar sus resultados y dentro de los resultados de la prueba se pudo observar que José tenía rasgos perfeccionistas, rasgos dominantes y por último rasgos autosuficientes.